Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Bienvenidos a Grupo Fórmula, abrimos la conversación con todas las noticias y todas las voces. Hoy viernes 8 de octubre, soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo y del equipo de los técnicos de Los Rudos y más allá, les saludo como siempre con mucho gusto y la invitación para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, tiempo del centro, y se entere usted de los asuntos relevantes que ocurren en el mundo y en México en esta tarde de viernes 8 de octubre. Por fin terminamos la semana, la entresemana, falta todavía mañana. Por cierto, hoy cumpleaños del campanero, del productor mayor, de Charlie Pérez. Así es que muchas felicidades, Charlie, de parte de todo el equipo. Adiós Iniciativa Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario. Esa es la cabeza informativa el día de hoy. Se sostuvo desde muy temprano, primero un desayuno en Palacio Nacional. No de trabajo necesariamente, claro, oficial, formal, con el presidente encabezándolo, pero en realidad el diálogo de alto nivel en materia de seguridad se llevó a cabo fuera de Palacio Nacional, se fueron a Cancillería, 10 y 10 los representantes de cada país y bueno, hablaron cosas, hay un comunicado ya conjunto, pero podría resumirlo así: adiós a la Iniciativa Mérida, bienvenido el Entendimiento Bicentenario. No es casualidad que el presidente muy temprano en el Salón Leona Vicario del Palacio Nacional haya dicho, y esa sea el encabezado de aquella nota mañanera, que sería incomprensible no entendernos entre ambos gobiernos y entre ambos pueblos. Adiós a la Iniciativa Mérida, que firmaron los personajes que ve usted en la pantalla de Telefórmula, Felipe Calderón y George Bush hijo, hace pues ya 13 años, en 2008 que se firmó esta Iniciativa Mérida, que hoy finalmente llega. Estaba cantado, Marcelo Ebrard, el canciller, lo había estado diciendo, la Iniciativa Mérida ha llegado a su fin, no más Iniciativa Mérida, no queremos armas, no queremos capacitación, queremos inversión, queremos entendimiento y queremos una nueva mirada en la relación bilateral en materia de seguridad y de todo lo demás. Así es que esa es la nota del día de hoy, pero también este viernes 8 de octubre estamos muy atentos a informarle a usted y tendremos los detalles más adelante de la pues muy fuerte explosión ocurrida este viernes entre fieles musulmanes chiitas en una mezquita al norte de Afganistán, que ha dejado un saldo de 100 personas muertas. De estos hay varios heridos graves que podrían aumentar todavía esta cifra mortal. Mortífero atentado suicida en Afganistán, en una mezquita chií en Kunduz, al noreste del país. El ataque kamikaze se produce 5 días después de otro ataque en Kabul contra una mezquita terrorista más mortífero. Y es literalmente, si usted observa las imágenes, que sangre lo que ocurrió hoy allá al norte de Afganistán. El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado suicida de este viernes contra la mezquita muertos. Todo esto según un comunicado publicado en los canales Telegram de la organización yihadista. El grupo islámico se reivindicó, el Estado Islámico, se reivindicó este brutal atentado terrorista, cuyas imágenes hablan por sí mismas. Pero regresamos a lo que está pasando en nuestro país. Hoy viernes 8 de octubre tendremos la colaboración en este espacio del maestro Rafael Cardona, su cristalazo, con una mirada muy puntual sobre el tema del litio y la reforma o iniciativa de reforma eléctrica que plantea el jefe del Ejecutivo al Poder Legislativo, que va a ser discutida en la Cámara de Diputados. De eso va a hablar Rafael Cardona. Y de la mano, Jesús Silva Herzog Márquez habla también sobre las implicaciones de la reforma eléctrica
las implicaciones políticas, ideológicas y cómo la política impera sobre la técnica, la lógica económica. Y el doctor Luis Carlos Ugalde analiza la otra arista. ¿Será aprobada la reforma eléctrica? ¿Tendrá Morena, el PT, el Verde, el presidente López Obrador los votos de los priistas en la Cámara de Diputados, que no son pocos los que se necesitan? Y el doctor Ugalde opina que sí, que es inminente la aprobación de la reforma eléctrica. ¿Podrá el PRI aprobarla en la Cámara de Diputados y rechazarla en la Cámara de Senadores? Eso ya lo veremos y le estaremos a usted informando. También le informo, hoy, que hay 489 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y 7,158 contagios por COVID. La Ciudad de México permanece en semáforo amarillo. Pues ni modo, a contracorriente de lo que las autoridades de la ciudad desean, porque dicen, caramba, por puntaje ya nos toca semáforo verde. Pero la autoridad sanitaria federal, es decir, el doctor Hugo López-Gatell, insiste en mantener a la ciudad con el semáforo epidemiológico en color amarillo. Es la voz de Eduardo Clark. Tenemos la buena noticia que en el semáforo intermedio que recibimos seguimos bajando algunos puntos y de hecho estamos ya en puntajes de color verde, aunque hay que esperar a que esto se confirme por lo menos una semana más para la notificación oficial del Gobierno de México. Pero efectivamente, como adelantamos la semana pasada, los indicadores pues han seguido bajando. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo importante y vamos con los detalles de la información. Israel Aldave, muy temprano, Palacio Nacional, el presidente López Portillo, hágame usted el favor, el presidente López Obrador fue anfitrión de las delegaciones de la estadounidense, 10 personas del más alto nivel, el secretario de Estado Anthony Blinken, secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, el fiscal general de los Estados Unidos Garland Merrick, y todos ellos, Merrick Garland, reunidos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el director para América del Norte, Roberto Velasco, de la Cancillería, por supuesto el canciller, que es el homólogo de Anthony Blinken, son los dos cabezas de esas delegaciones. Desayunaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le digo, en Palacio Nacional, y ahí fue cuando el presidente expresó que sería incomprensible, simplemente inviable, que ambos gobiernos y ambos pueblos no se entiendan. Y a partir de eso, fue una especie de directriz política para el resto de la sesión de trabajo. Por cierto, la delegación estadounidense ya está por llegar o ya llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parten hoy mismo, abandonan el país y se van con destino a Washington. Israel Aldave, te saludo con gusto. Tú tienes todos los detalles. Israel, cuéntanos, por favor. Con gusto, Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Y justamente ese que tú adelantabas fue el mensaje, el punto central del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estas figuras de la administración Biden. Figuras, por supuesto, Carlos, en el ámbito de la seguridad. Y es que la plana mayor del gobierno de los Estados Unidos visitó, como tú muy bien lo señalabas, Carlos, este día Palacio Nacional. Fue el anfitrión, el jefe del Ejecutivo mexicano, con todo el gabinete de seguridad. Estaba también, por supuesto, como lo señalabas, el canciller Marcelo Ebrard, incluso el secretario de Hacienda, también el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con quien se abordó, Carlos, sin duda, el tema de la migración y pues, incremento de la presencia de migrantes haitianos en el territorio nacional. El mensaje fue ese, claro, Carlos, el jefe del Ejecutivo mexicano manifestó la disposición de su gobierno de cooperar en materia de seguridad con el de los Estados Unidos, pero aclaró, subrayó, respetando en todo momento la soberanía nacional. Durante el encuentro que se sostuvo con la delegación de altos funcionarios norteamericanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sería muy lamentable que no hubiera un buen entendimiento entre ambos gobiernos. De que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad
entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. Allí está, Carlos, el mensaje del presidente López Obrador: respetar la soberanía de ambas naciones para que esta relación pueda prosperar. El jefe del Ejecutivo, como lo señalabas, Carlos, desayunó con los funcionarios estadounidenses, entre ellos, por supuesto, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad, Enrique Garland, el fiscal general, y con los miembros de su gabinete. Antes, Carlos, se dio tiempo para darle un tour por Palacio Nacional al secretario Blinken, motivo por el cual se retrasó el inicio de esta reunión, que tuvo una duración, Carlos, de poco más de 2 horas, en la cual se desarrolló en un ambiente cordial. Tan así que el propio presidente López Obrador incluso se dio tiempo para bromear. Que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora nosotros decimos, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Allí están las risas de todos los invitados en el Salón Leona Vicario de Palacio Nacional, luego de este chascarrillo por parte del mandatario mexicano. El objetivo del encuentro, tú lo adelantabas muy bien, Carlos, fue el abordar este llamado marco bicentenario México-Estados Unidos para la seguridad fronteriza, la salud, es decir, cómo combatir de manera conjunta la pandemia de coronavirus y el de comunidades más seguras, en donde se incluyó el tema de la migración, en la cual el gobierno de nuestro país, en este nuevo llamado acuerdo bicentenario, con motivo precisamente de los 200 años de la relación en México con la Unión Americana, por supuesto, en este encuentro, Carlos, se puso el último clavo al ataúd, tú muy bien lo señalabas, a la iniciativa Mérida, firmada por el expresidente Felipe Calderón en 2018, justamente allá en la hacienda Tezomón, en Mérida, Yucatán, con su homólogo norteamericano George Bush, y que de acuerdo a la actual administración, Carlos, esta iniciativa Mérida, hoy ya fallecida, solamente ha generado mayor inseguridad y no ha traído un beneficio común en materia precisamente para tanto los Estados Unidos como para nuestro país. En este encuentro, de alto nivel, Carlos, el mandatario mexicano, aprovechó para reiterar la invitación a su homólogo norteamericano Joe Biden para que visite nuestro país cuando su agenda se lo permita. Carlos, el reporte. Muy completo, muchas gracias por la crónica, Israel Aldave. Luego de Palacio Nacional, la delegación de alto nivel de Estados Unidos, junto con la delegación de alto nivel de México, encabezada ya por el canciller Marcelo Ebrard, se trasladaron a las oficinas de la Cancillería frente a la Alameda, frente al hemiciclo a Juárez, y ahí sostuvieron una reunión de varias horas, de las cuales estuvo muy pendiente Óscar Zúñiga. Él tiene todos los detalles. Adelante, Óscar. Más que un acuerdo, el diálogo de alto nivel en seguridad es una alianza estratégica para brindar protección en ambos lados de la frontera. Durante una reunión de más de 2 horas y media en el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, coincidieron en que más que un acuerdo, lo que hoy se signa es una alianza que está fincada en 3 importantes acuerdos, que es la protección en salud pública, evitando el consumo de drogas, en seguridad, para prevenir la delincuencia fronteriza y comunidades seguras, desmantelando redes criminales. De una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Entonces, respeto, corresponsabilidad y reciprocidad, los fundamentos de la alianza. Alianza México-Estados Unidos en materia de seguridad, de salud y de comunidades seguras. Que hay entonces 3 grandes objetivos comunes: proteger a nuestra gente, prevenir la delincuencia en la zona de la frontera, desmantelar las redes criminales. Que hay 4 memorándums inmediatos. El primero, adicción
Memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados a ello. Primera vez que hacemos este convenio en toda la historia. En tanto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken señaló que se debe tener la estrategia de una frontera segura y se tiene una responsabilidad compartida por el bien de nuestros pueblos, combatiendo la impunidad y el tráfico de drogas y armas. Así lo dijo por medio de la traducción. Lo importante es que tenemos claro que tenemos una responsabilidad compartida como aliados en bien de nuestros pueblos. Y así estamos dando pie a un nuevo capítulo en la cooperación entre México y Estados Unidos como aliados y como iguales, para responder a las causas de raíz de nuestra problemática en materia de seguridad. Tenemos que combatir la corrupción y la seguridad modernizando nuestra ideología de procuración de justicia, estrechando lazos para apuntalar el imperio de la ley y generar oportunidades. Concordaron en que se requiere un orden en materia migratoria en la frontera, donde se requiere asignar recursos para ayudar a los migrantes varados en la frontera de su país con México. Con esta alianza se termina la iniciativa Mérida y se concreta el entendimiento bicentenario. Con imágenes de Luis Ramos, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Había un tema que en los trascendidos periodísticos no fue abordado en esta reunión: la negativa de las autoridades diplomáticas mexicanas a conceder un visado para 24 agentes de la Agencia Estadounidense para las Drogas, la DEA. Y este tema parece que en Estados Unidos, en Washington, sí les fue muy significativo la ausencia del mismo en lo que se platica, en lo que se informa, más allá del adiós Iniciativa Mérida, bienvenido el entendimiento bicentenario. ¿Cómo están leyendo el comunicado, las conclusiones de esta reunión de alto nivel de seguridad celebrada hoy en México? Armando Guzmán, te saludo con mucho gusto como siempre. Armando, cuéntanos por favor. El gusto es mío, Carlos, buenas noches. Déjame decirte que sí, en realidad lo que hemos visto son reacciones tanto en el Congreso, más que nada en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, en donde no se consideraba que había realmente una misma intención por parte de México y de Estados Unidos para terminar con este problema de las drogas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, han ido variando los mercados en Estados Unidos, los mercados de la droga. Hay, por ejemplo, ahora pastillas hechas de cocaína revestidas con fentanilo, que están matando a la gente. Y lo que nos decía la subprocuradora de justicia esta mañana es que una pastilla es capaz de matar a un adolescente. Y hay mucha gente que ha muerto así. Son 93,000 las muertes que van contadas en este año, Carlos. Y lo que ocurre de este tipo de veneno que están comprando a través de Facebook y a través de muchos otros lugares que los jóvenes frecuentan. Entonces, estas pastillas están siendo vendidas bajo disfraces y el 75% de estas muertes están relacionadas con los carteles mexicanos. Entonces, esto es lo que hace que hubiera una urgencia por llegar a algún tipo de acuerdo con México. El hecho de que la DEA se le hayan amarrado las manos y que esto haya sido una decisión del Congreso mexicano tampoco les gustó acá, pero lo tomaron a una cuestión de llegar a algún tipo de acuerdo y por eso les urgía llegar a reemplazar el acuerdo de Mérida por un acuerdo similar, que tuviera fines similares. En este caso, si tú te das cuenta, se incluyó la cuestión de las armas de fuego, que no se había incluido en ninguno de los otros acuerdos. Y algo que los estadounidenses se dan cuenta también es de el tipo de terminología que se ha usado el día de hoy en México en cuanto a respetar la soberanía de cada uno de los países. Y esto existe porque desde siempre había existido la percepción de que la iniciativa Mérida dejaba que Estados Unidos se intrometiera en asuntos mexicanos, cuando en realidad no era la intención, y cuando la intención de apoyar con nuevos métodos, con equipamiento militar, con una serie de cosas, no se habían producido con la puntualidad
ni tampoco en las cantidades en las que se habían acordado en el 2007. Entonces, todo esto es lo que ha salido el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde llega el nuevo acuerdo, el marco del acuerdo de Bicentenario México-Estados Unidos. Y te digo, lo que hay es gente preocupada en el Senado porque este tipo de acciones realmente lleven a un combate en contra de las drogas y en contra de estas muertes de las que te hablo. Y el hecho de que haya algún tipo de entendimiento entre México y Estados Unidos para dejar operar a las organizaciones policíacas que hay en México trabajando de Estados Unidos. Aunque te voy a decir, yo creo que si esto no lo pudieron arreglar el día de hoy, va a ser muy difícil que lo arreglen en adelante. Estados Unidos y México están comprometidos a transformar la cooperación, dice el acuerdo, para proteger mejor la salud y la seguridad de los ciudadanos y promover el desarrollo de las comunidades más vulnerables en ambos países. La cuestión también que hay que notar es que en todo lo que nos han dado el día de hoy acerca de lo que está enmarcado en este nuevo acuerdo, nadie habla de dinero, nadie habla de quién va a pagar por todo esto y nadie ha puesto tampoco plazos. Entonces, todo esto parece ser el primer paso y vamos a ver cómo se viene desarrollando lo siguiente. Cuando den cuentas del secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional acerca de lo que vieron y de lo que hicieron, tendremos una idea un poco más allá de si se van a poner en este año próximo que viene los puntos que faltan en esto sobre plazos y sobre costos y sobre quién va a llevar esos plazos y esos costos, Carlos. Está claro que la distancia, Armando, desde Washington, permite observar con mayor frialdad, con menos emoción, el discurso, las palabras, la poesía, digamos, a la hora de hacer declaraciones. Aquí lo que importa y lo que nos estás diciendo es, sí, es una declaración de intenciones, de espléndidas y muy buenas intenciones, pero es apenas una hoja de ruta que establece algunas fechas, pero a la cual le falta mucha tinta, mucho blanco y negro, mucha letra chiquita para saber quién se hace cargo de qué y esos costos, quién los absorbe, de qué lado, en fin, todo esto que es lo que le da sustancia a lo que hoy se expresan en medio de fotografías, de discursos, de desayunos, de reuniones, de dispositivos de seguridad muy aparatosos para el traslado de la comitiva hacia el aeropuerto, en fin. Aquí lo que queda es saber si, cómo, cuándo, dónde y con qué. Efectivamente, eso la Casa Blanca se da cuenta perfectamente. En un comunicado bastante largo que está en tu poder también, la Casa Blanca emite todos los puntuales o todos los puntos y lo hace en forma muy puntual: reducir el tráfico de armas, aumentar esfuerzos binacionales, reducir el tráfico ilícito de armas y de gente y de drogas. La cuestión ahora es, como tú dices, qué y cuándo y cuánto. Esas son las tres respuestas que creo que los dos países se tienen que comprometer a emitir en el próximo año antes de volver a revisar qué es lo que ocurre acerca de todo este nuevo acuerdo el próximo año. Y en eso deberá haber también algún tipo de arreglo, y seguramente si hubo algún tipo de arreglo en cuanto a dejar funcionar a la DEA o no dejarla funcionar ya dentro de México, eso debió haber quedado claro en esta reunión también. Muy bien, Armando, gracias. Estamos en contacto hasta Washington, muy pendientes. Gracias, Armando Guzmán, buena tarde. Gracias, buenas tardes, Ricardo, buenas tardes. Hacemos una pausa, la primera del día, no se vaya, luego tendremos la nota de los migrantes rescatados, no asegurados, 652 migrantes que iban desde Tapachula con destino a la frontera norte, abandonados en 6 cajas de tractocamión en Tamaulipas. Tendremos toda la historia. Y hablando de migrantes, pues la puntada de hoy de Donald Trump. ¿Se acuerda usted de Donald Trump? Bueno, pues el señor Trump hoy dijo que los haitianos lo que llevan a Estados Unidos es el SIDA. Con esto y más regresamos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctora Eunice Rendón, te saludo con mucho gusto, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, primero que nada, gracias por tu buena disposición para con este espacio. Y en segundo lugar, el problema de la migración no es nuevo, es un fenómeno de hace décadas, pero no ubico un momento tan álgido como el que estamos viviendo en los recientes años con el tema del flujo migratorio, de la pobreza, de las crisis en Centroamérica, en el Caribe, y también con una tonalidad política que le imprimió Donald Trump, pues como nunca, ¿no? Y perdón por la frivolidad, pero el tema del muro, o la frase del muro, el concepto, fue muy fuerte, aunque lo tuvimos 4 años para digerirlo. Habló de esa especie de freno, de exclusión de seres humanos por distintas condiciones. ¿Cómo estás, Eunice? Y gracias otra vez. A ver si tenemos a la doctora Eunice Rendón. Bueno, sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, doctora, ¿cómo estás? Te decía, un fenómeno no nuevo, pero un fenómeno que alcanza tonos muy altos en los años recientes, y hoy una crisis humanitaria que se asoma todos los días en nuestro país por todos lados. Lo mismo que ocurre en Chiapas, que lo que ocurre en Tamaulipas, con 652 migrantes rescatados, 297 niños, 197 niños viajando solos, en fin. ¿Cómo lo estás observando? ¿Qué dirías respecto a lo que estamos viviendo en estos días? Pues efectivamente, como mencionas, cada día o cada semana tenemos alguna noticia nueva referente al tema migratorio y que nos muestra este reto humanitario que tanto en la frontera sur como norte de nuestro país se ha ido agravando. Por un lado, hoy tenemos esta noticia de los 3 tráilers que encontraron en Tamaulipas con 652 migrantes, como bien dices, muchos niños, casi 350 niños, 198 que viajaban solos, en fin, también adolescentes en esta cantidad de personas que migraban. Y obviamente en estos trailers grandes que eran al parecer especialmente grandes, ¿no? Con un tamaño doble cabina, doble caja, doble remolque. Doble remolque, y algunos de ellos entiendo que incluso con refrigeración, que eso tampoco lo habíamos visto. Sí. Y viajando en hacinamiento, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Como dices, no es nuevo. Esto es lo que sí es la cantidad de migrantes, sí es muy alta, pero esta noticia, si tú pones eso en un buscador, vas a ver que rescatan migrantes en toda la frontera. Pasa mucho en Ciudad Juárez, pasa mucho en Tijuana, pasa en diferentes lugares del país, y aquí creo que hay varias cosas que subrayar. Por un lado, como dices, tenemos gente concentrada en el sur, que hay una política claramente dictada por el gobierno, como nos lo han dicho, de contención, que pareciera por presión de Estados Unidos. Bueno, el día de hoy además se da esta reunión bilateral muy importante en el que se habla de la seguridad, las comunidades y la salud pública, y bueno, al parecer también se iba a mencionar este tema de migración por los retos que tenemos juntos, porque México sigue diciendo que hay que ir a las causas, en fin, pero la realidad es que hoy tenemos una política de contención en el sur, en donde van llegando distintas nacionalidades, porque la realidad es que también las causas siguen ahí presentes y se han agravado con el COVID en los países de Centroamérica y ahora también en otros países como Haití. Y por el otro lado, en el norte, tenemos varias políticas de Estados Unidos que están afectando nuestra frontera en el tema migratorio. El título 42, que tiene a muchos migrantes de Centroamérica retornándolos, digamos, de Estados Unidos a México, tanto en Ciudad Juárez como en el punto de Tijuana y Nogales. Y bueno, también 2 vuelos que salen ya también a Tabasco y a Tabasco y a Chiapas, ¿no? Para retornar a estos migrantes. Y bueno, ahora también el anuncio de que vuelve el programa Permanece en México, que hace que aquellos que buscan el refugio en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano, con además una cantidad muy importante, repito, de menores no acompañados que también han estado a la orden del día en estos flujos migratorios. Y la otra cuestión, el 80% también de los flujos migratorios en los últimos meses se ha compuesto de núcleos familiares, y eso tiene un reto mayor por muchas cosas. Entonces,
tenemos por todas partes este tipo de situaciones. Esto que vemos en Tamaulipas, hay varias cosas que subrayar y que preocupan. Por un lado, como te digo, si tú pones en un buscador rescate de migrantes, vas a encontrar que está en muchos lugares muchas cantidades de migrantes que los rescate el Instituto Nacional de Migración o las autoridades a nivel local, que son las que casi siempre toman la responsabilidad. Pero lo que vemos menos, casi siempre hay, en esta ocasión dicen que hay 4 detenidos y que se ponen a disposición de la Fiscalía. Lo que a mí me gustaría ver, y creo que lo que hay que subrayar, es que se detengan realmente a los traficantes, porque la verdad es que no ha habido detenciones importantes de estos traficantes, solamente hay estos rescates, que yo no los llamaría tampoco rescate, porque básicamente esos migrantes o los deportan o los regresan o los sueltan. También muchas veces la autoridad termina dejándolos otra vez a la buena de Dios. Entonces, sí es muy importante entender bien qué va a pasar con los traficantes. Mientras no hay una estrategia, son los grupos del crimen organizado y que se han aprovechado porque han también visto en esto una vertiente de negocio importante y bueno, con mucha impunidad de por medio. Eunice, hace 3 semanas reportábamos un diálogo económico de alto nivel con sede en Washington, en Estados Unidos. Hoy, un diálogo de alto nivel en materia de seguridad que estuvimos observando también, muy pendientes de tu Twitter, en lo que ibas poniendo respecto a la información que daba la Cancillería de estos acuerdos o de estos enunciados maestros que daban el día de hoy. ¿Cuándo un diálogo de alto nivel en materia de migración? Efectivamente, creo que esa es la pregunta. Pareciera que en todas las reuniones se va a tocar, pero al final ya cuando comunican, al menos a medios o al público en general, los temas tratados, no se habla de nuevo de manera profunda, ¿no? Del tema migratorio. Como dices, en la reunión de alto nivel económico fue una de las preguntas que hicieron muchos de los medios. Ahora también venía mucho al caso porque esta reestructura de la iniciativa Mérida tendría que considerar el apoyo integral a los migrantes, más con la presión que Estados Unidos está haciendo para que seamos esta barrera de contención. Y por el otro lado, pues también en muchas de estas reuniones bilaterales, o cuando se habla del tema migratorio, pareciera que la única estrategia que se está proponiendo es ir a las causas de la migración y poner los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etcétera, en Centroamérica. Pero creo que tenemos que entender que la realidad actual, que tenemos ya el reto más importante, pues es que vamos a ser con los que siguen migrando, porque de aquí a que cambias las causas, va a haber muchas personas que van a seguir tomando estos caminos y que, bueno, desafortunadamente, la contención y esta política de militarización en la frontera sur, lo único que ha hecho, a mi gusto, son 2 cosas. Por un lado, que los migrantes se vayan por rutas más peligrosas para no encontrarse justo con estas barreras de contención, y por el otro lado, que los grupos del crimen organizado, repito, vean, y otros criminales, vean en esto una nueva vertiente jugosa de negocio que además quede impune porque no hay detenciones emblemáticas de aquellos que trafican con las personas. Correcto. Finalmente, doctora Eunice Rendón, finalmente, sembrar árboles, y no quiero simplificar, no pretendo ser irónico, pero invertir dinero, México, Estados Unidos, en Centroamérica, llevar programas como Sembrando Vida, que es plantar árboles, generar, y se entiende el espíritu, insisto, que significa, bueno, modifiquemos las condiciones de origen, creemos empleos, ¿no? ¿Eso realmente va a contener en el mediano, en el largo plazo, los flujos migratorios? ¿Va a cambiar la coyuntura, la circunstancia local que hace que los haitianos, los guatemaltecos, los salvadoreños, hondureños, nicaragüenses salgan despavoridos buscando algo que en su país no han encontrado? ¿Se los vamos a llevar en una pequeña parte los mexicanos y en una gran parte Joe Biden si decide sacar y firmar cheques a diestra y siniestra? Pues creo que justamente ese es el problema, que las causas son múltiples, ¿no? No estamos hablando solamente de un problema económico, estamos hablando de un problema económico, un problema social, un problema incluso climático, un problema además de seguridad muy importante. Entonces, cuando todos estos factores se combinan, creo que termina siendo una respuesta que se queda corta, ¿no? Y llevar únicamente estos programas. Y repito, el impacto que puedan tener, pues va a ser todavía
en un mediano o largo plazo. Entonces tenemos que encontrar, por ejemplo, con estos recursos, incluso con la iniciativa media tal y como exigía, había un pilar 4 de comunidades seguras y resilientes, que yo siempre he dicho que se puede utilizar para el tema migratorio. Bueno, ahora que hay un replanteamiento, que cambien el nombre ahora por la iniciativa del Bicentenario, bueno, como Entendimiento Bicentenario. Bueno, el nuevo nombre, pero que se consideren acciones inmediatas de colaboración para atender a los migrantes que están ahorita en ambas fronteras con una visión más integral y no solamente desde una perspectiva de seguridad pública, sino también con esta perspectiva humanitaria que, pues, al parecer era la visión de un gobierno de izquierda y que no la ha podido cumplir, al menos en lo que vemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu buena disposición. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, aquí con usted en Grupo Fórmula. Una pausa y volvemos con más. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto en este espacio suyo, aquí en Grupo Fórmula, a Jesús Silva Herzog Márquez, autor, por supuesto, del libro La Casa de la Contradicción y profesor del TEC de Monterrey. Jesús, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Bienvenido como todos los viernes. Bueno, pues hay tema, ¿no? La reforma eléctrica, lo que implica y lo que no implica en términos de acuerdos políticos cuando la ideología se impone a hasta la lógica económica. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Carlos, qué gusto. Pues sí, yo creo que lo enmarcas muy bien, porque creo que pues lo que hemos oído durante estos días en que se ha ido ventilando la iniciativa, la propuesta del presidente, que tiene una reforma constitucional incluida, pues ha dado cuenta de que pues los problemas de esta iniciativa son enormes, que se trata de una iniciativa que tendría un enorme costo para el país, que sería muy cara para los consumidores, para las empresas, que desencadenaría una serie de litigios, no solamente en México, sino en otros países del mundo, que tensaría nuestras relaciones con nuestros socios en Norteamérica y que además tendría consecuencias muy graves en términos del medio ambiente y nuestros compromisos del cambio climático. Pero como lo planteas, Carlos, me parece que lo que vemos también es que tiene, si no una lógica económica muy muy clara, tiene una coherencia política innegable, porque esta es una forma extraordinariamente astuta, diría yo, del presidente López Obrador, de meter una cuña en sus adversarios. Lo que está haciendo explícitamente el presidente López Obrador es tratar de seducir a la bancada priista, poniéndoles un poco el dulce por delante de que pueden lavar su imagen histórica, reconciliarse con sus orígenes nacionalistas, regresar a los tiempos populares del gobierno de Lázaro Cárdenas y alejarse, por lo tanto, de esta tradición tecnocrática que arranca con Carlos Salinas. Y bueno, si puede pensarse que es difícil que se lleve a todo el PRI con esta invitación, pues me parece que esta propuesta está teniendo oídos receptivos en varios sectores del PRI. El propio presidente de ese partido ha señalado que está dispuesto a escucharlo, que van a organizar foros para reflexionar sobre los méritos de la reforma. El gobernador de Oaxaca, que ha sido muy proclive al gobierno de López Obrador, también ha dicho que hay que estar dispuesto a negociar con el presidente.
Y esto, bueno, me parece que puede ser la consecuencia más importante de esta iniciativa, que no es lo que provoque en el mercado de la electricidad, en la industria eléctrica, sino el rebote que tenga en la atmósfera política del país, el impacto que tenga en el régimen de partidos y, diría yo, particularmente en las perspectivas de la elección del 2024, por esta cuña de la que hablaba hace un momento, que no solamente puede desgajar a un sector del PRI, sino que también pone en duda la sobrevivencia de esta pues muy frágil alianza opositora que se constituyó para la elección intermedia y que no sabemos si va a poder postular a un solo candidato para la elección presidencial. Yo veo que la iniciativa eléctrica del presidente pone en jaque a sus adversarios y lo hace, diría, con gran astucia el presidente López Obrador. Pensaba Jesús Silva Herzog que podría electrocutar a priori cualquier atisbo de alianza opositora viable, competitiva en 2024, y eso ocurriendo hoy. Pues sí, yo creo que ese es lo que está en juego, y me parece pues que más allá de lo que suceda en términos legislativos, de la suerte de esta iniciativa, si puede juntar o no juntar los votos, pues ya el impacto que tiene en los partidos políticos ya es muy positivo para los propósitos del presidente López Obrador, que yo creo, Carlos, que gana políticamente con esta jugada. Sin duda. Muchísimas gracias, Jesús Silva Herzog. Yo también coincido. Creo que el presidente aquí no hay cómo pierda. Si la aprueban, pues se saldrá con la suya. Si no la aprueban, tendrá nuevamente al salinismo, al priismo salinista, como su villano favorito para echar la culpa de lo que Así viene. es. Muchas gracias, Jesús. Exactamente. Un abrazo. Igualmente, otro Buen para fin de ti. semana. Igualmente, gracias, Jesús Silva Herzog. Le digo, su libro, La Casa de la Contradicción, que está, que truena muy bien, vendiéndose, y profesor del TEC de Monterrey. Una pausa, regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El tema de la iniciativa de la reforma eléctrica tiene muchas aristas y una de ellas es el litio. Ayer el presidente, que no se le va una, dijo, a ver, nomás por si las dudas, en caso de que no llegaran a aprobar la reforma eléctrica, la iniciativa que estoy planteando, olvídense de cualquier concesión para explotar el litio. Si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido de que el litio es de la nación. Vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación de litio, porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. El cristalazo de Rafael Cardona. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen fin de semana para todos, Carlos. Mucho Apuntas gusto al saludarte. tema del litio. Mira, creo que es un tema maravilloso porque nos enfrenta a muchas cosas que deberíamos estar pensando en la actualidad en México. Mucha gente dice que esta reforma eléctrica que el presidente propone es recesiva, que nos lleva para atrás, que nos pone otra vez en los años 70, esto de estar invocando a López Mateos y la Comisión Federal de Electricidad, y en fin. Y otras personas piensan que no, que es el momento oportuno para que México garantice
el control de las actividades energéticas, que son finalmente las que mueven al mundo. El mundo se mueve con energía y la energía se puede producir de diferentes maneras. Hasta ahora hemos vivido lo que yo podría llamar la civilización del petróleo. Pero el petróleo, como todos sabemos, ya se va a acabar. En México prácticamente ya no tenemos los volúmenes de reserva que teníamos antes, y lo que tenemos está sepultado en el lecho marino a profundidades que no tenemos tecnología para obtenerlo. Entonces, por eso fue la necesidad de una reforma que permitiera asociación con empresas tecnológicamente capaces, potentes, que sustituyeran o que complementaran la ruina, la precariedad tecnológica de Petróleos Mexicanos, que se quedó en el rudimento ese de que para explotar el petróleo pues se hace un hoyo en el suelo y se saca con una manguera. Eso ya no funciona para el mundo contemporáneo. Entonces hay una cadena de lo que se llaman energías limpias, con el nitrógeno y con otras cosas. Pero dentro de todo esto destaca el aprovechamiento energético del litio. El litio es un compuesto mineral cuyos carbonatos tienen capacidad de generación eléctrica, de chisporroteos, por así decirlo, en un lenguaje coloquial. Y entonces, bueno, pues así como alguna vez necesitamos y no hicimos una buena petroquímica en México, que es hacer algo con el petróleo crudo y no solamente venderlo en barriles a los países que sí saben qué hacer con él, pues ahora vamos a entrar a la etapa de la lítica. ¿Qué vamos a hacer con el litio? El presidente dice que él hará lo necesario para que el litio se quede como una propiedad de la nación. Y yo creo que el presidente no tiene nada que hacer para que eso ocurra, porque eso ya ocurrió. El artículo 27 de la Constitución le otorga al país una plena soberanía sobre los recursos del suelo y del subsuelo. Entonces el presidente no tiene que hacer nada más que aplicar la Constitución. También en ese supuesto de soberanía subterránea están las minas de lo que quieras, de cualquier cosa. Pueden ser minas de litio, nomás que estas están en la superficie en forma como las salinas. No las salinas de Gortari, las salinas de sal, las que están en Guerrero Negro. Esto está en Sonora y hay un enorme salar gigantesco en el mundo que se llama el Triángulo del Litio, que está entre Bolivia, Chile y Argentina. Y ahí pues hay uno enorme que se llama el salar Uyumi, que ahí está, bueno, lo levantas con pala de litio. Sí, pero una vez que lo levantaste, ¿qué haces con él? Los bolivianos se asociaron con los alemanes para que los alemanes de una empresa que se llama ACI Systems les digan cómo se beneficia lo que está ahí a la vista. ¿Y para qué sirve? No sirve para tocar el arpa, no sirve para tocar el charango boliviano, ni la quena del cóndor pasa. No, para eso no sirve el litio. El litio sirve para que veas la hora y para que funcione tu computadora. Y para recibir mensajes. Sí, y los teléfonos inteligentes. Para manejar. Un teléfono tiene entre 2 y 4 gramos de litio. Un coche eléctrico, como un Tesla, por ejemplo, tiene acumuladores que pesan 20 kilos con litio. Y el mundo tiene una reserva actualmente de litio muy superior a los 80 millones de toneladas de litio. ¿Es el energético de hoy? Pero el litio de mañana. Pero el litio se va a acabar algún día, también como se acabó el petróleo o como se está acabando. México podría producir 21 millones de toneladas de litio con los yacimientos que se conocen. Para que te des una idea, eso es la mitad de lo que ya produce Australia, que produce 40,000 toneladas de litio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el litio? ¿Se lo vamos a vender a los que después van a vender un coche eléctrico? ¿Se lo vamos a vender a los que después nos van a vender teléfonos inteligentes o computadoras o tabletas que funcionan con litio? ¿O vamos a fabricar nosotros cosas que tengan litio?
Bueno, más tenemos que inventarlas, porque ya no pudimos, o sea, ya México, como siempre, ya llegó tarde a todo. Ya llegamos tarde a la fabricación de teléfonos inteligentes. No es lo mismo fabricar que ensamblar. No es lo mismo lavar un coche que ser el dueño del coche. Ya llegamos no tarde. es lo mismo explotar el litio que formar el Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria del Litio. Sí, con un senador de Morena y 2 diputados. Y un diputado local de Sonora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el litio? Bueno, pues ojalá que la nación lo pueda aprovechar en la fabricación de cosas muy importantes. Los bolivianos quieren fabricar las baterías de los automóviles que tienen los países desarrollados. Pero aquí caemos en un conflicto de dominio internacional. Los chinos, que son los que están utilizando en este momento la mayor cantidad de litio para sus productos, se quieren quedar con todos los yacimientos de litio que se encuentran en el mundo. Exactamente. Eso te explica mucho los coqueteos de China hacia México el día de la independencia, cuando los gringos no quisieron venir a la fiesta. Entonces se coló el chino, porque los chinos quieren el litio mexicano. Y van a inventar una sociedad, así como Dragon Mart, que era para el comercio del Caribe, pues van a inventar una sociedad para explotar ellos nuestras sales de litio. Entonces yo lo único que digo es esto: bueno, si la manera de ver el mundo de la futura energía es decir que las aspas de los molinos estos de aire le roban el aire a las comunidades indígenas o afean el paisaje de la sierra californiana, si lo vamos a ver con los ojos de que pues más vale mejor bien podrido que mal vendido, si lo vamos a ver con esos ojos, vamos a dejar pasar también esta oportunidad. Hoy China consume el 60% del mercado mundial de litio. Bueno, nosotros tenemos que meternos a ese mercado, porque ya no vamos a hacer nosotros el mercado. ¿Cómo vamos a entrar al mercado? Vendiendo el commodity llamado litio, como vendimos durante años y años el commodity del petróleo crudo, o despilfarramos el gas quemándolo en mecheros en todas las refinerías de México, o vamos a hacer una verdadera empresa importante mexicana que fabrique algo. Yo no sé qué se pueda más hacer con el litio. Aspas para los satélites de comunicaciones, receptores de paneles de energía solar para los viajes espaciales. No sé qué se puede hacer. Para eso tenemos un Consejo de Ciencia y Tecnología. Bueno, si a eso nos vamos a atener, pues entonces estamos ligeramente perjudicados. Un poquito neoliberal, pero tienes toda la razón. Yo no soy neoliberal, pero si la directora del CONACYT dice que ir a la luna es un afán tecnológico del neoliberalismo, bueno, pues hoy en Marte, el señor, fíjate, un privado ricote, Elon Musk, ya tiene un cochecito eléctrico en Marte, ¿no? Trabajando con la misión Perseverance, y van a soltar en el Falcon Heavy el próximo 2024, cuando aquí nos estemos peleando por las elecciones presidenciales y si hubo fraude o no hubo fraude, van a mandar un viaje de capital privado y asociado con la NASA a la Luna. ¿Para qué? Para aprender qué se hace con el litio, en vez de estarlo mirando en el paisaje de Sonora. Y con esto termino, porque hay una empresa que ya quería tener una concesión por 300 años que se llama Bacanora Lithium. Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima semana, mi querido Carlos. Buen fin de semana para todos. Y el litio sirve para combatir la bipolaridad y la depresión. También. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Buen fin de semana. Pausa y regresamos. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
¿Sabe usted que en 1988 el presidente Andrés Manuel López Obrador era muy fresa? No lo digo yo, lo dijo él. Ahora es más humanista. Ahora es una persona que se ha enriquecido con la experiencia, con la edad y con los kilómetros caminados. Sara Pablo. Tras alcanzar un acuerdo para seguir adelante con el proyecto Agua Saludable para la Laguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió terminar con las obras en el 2023, porque dijo para finales de ese año el ambiente político estará muy caliente. Ante los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, y de Coahuila, Miguel Riquelme, así como el presidente de Grupo LAL, Eduardo Tricio, se informó que la organización ambientalista Prodenazas retiró el amparo que había interpuesto y ya no hay impedimento para llevar a cabo este proyecto, que servirá para dotar de agua potable a 1.600.000 personas de la comarca lagunera que durante décadas han consumido agua con arsénico. El presidente López Obrador garantizó que además se atenderá a aquellas personas que resultaron afectadas en su salud. Dijo que habrá presupuesto suficiente para la obra, que implica 10,000 millones de pesos de inversión. Pidió apurar el paso. Además va a estar el país ya bastante caliente, políticamente hablando. Ya van a estar los candidatos para el 24. Entonces, ya no podemos pensar en el 24. Tenemos que terminar en el 23. Aquí, José Rosas Aispuro va a terminar el año próximo, pero él va a estar invitado para la inauguración del sistema. Y Miguel Ángel sí le alcanza el tiempo, porque termina el 23, ¿no? De 23. Entonces, en esos días vamos a estar inaugurando. Casi al final de su discurso contó una anécdota del presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la que se molestó con uno de sus ayudantes, debido a que impidió que continuara hablando con la gente. Pero la cara del general, en contra de este ayudante, pues se endureció mucho, ¿no? Y le dijo, hay que aprender a escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, es la voz de la historia. Entonces, esa es la paciencia que se requiere en política. Lo que hay quienes no quieren escuchar. Al final del evento habló con representantes de medios de comunicación ante el reproche de una reportera de que no es el mismo Andrés Manuel que el de 1988. Él respondió que ahora es más humano y en ese tiempo era fresa. Oye, ¿sabes una cosa? Me he vuelto, ¿sí? Todavía más humano. Y más fraterno. Aquí lo vimos mucho. Y más cariñoso. Aquí lo vimos en la laguna mucho tiempo, pero hay mucha inquietud, presidente, con Soy. Quiero ratificarlo. No, pero no he cambiado. Soy el mismo Andrés Manuel de siempre. Lo que pasa es que tengo que escuchar a todos. O sea, ¿sí? Todos. Represento a todos los mexicanos. ¿Sí? ¿Saben qué? Que en el 88 era yo muy fresa. Y una vez que concluyó el evento, el presidente López Obrador salió de las instalaciones de la Conagua, se encontró con algunas personas que vinieron a saludarlo, algunas otras que le expresaron pues algunas peticiones de ayuda, los familiares de una joven desaparecida, en fin, diversas las demandas. Se acercó y saludó de mano a muchas de las personas que ahí se encontraban. El presidente pues no llevaba cubrebocas, algunas de las personas sí lo traían, otras no, pero incluso pues besó a una señora ya de edad avanzada. Fue así como retomó este contacto con la gente. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Se acuerda que caminamos juntos? Sí. Desde Tabasco a la Ciudad de México. Usted es fundador de ese movimiento. Usted es un hombre muy valeroso. No, usted también. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Telefórmula en el 121 de Easy.
157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Soy Carlos Urdiales y en nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo y de su titular, José Cárdenas, que ya estará frente de este micrófono y cámara de televisión el próximo lunes, me despido, le deseo buen fin de semana. Lo esperamos mañana, en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. En las frecuencias de radio, La Fórmula Financiera y en televisión, Leonardo Curcio. Pásela bien.